Estamos de vuelta en Punto y Contrapunto. Ricardo Monreal, el senador, reconoció este jueves que no le alcanzan los números. No le alcanza para tener una mayoría calificada para votar por una de las tres propuestas por el presidente López Obrador para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El senador dijo que hay quien rechaza completamente la terna, como yo, por ejemplo, y otros que están divididos. Quizá la campaña rechaza en la terna rindió frutos. Veamos el contexto. Aunque estaba previsto que este jueves el Senado elegiría a la nueva ministra de la Corte Suprema, Ricardo Monreal reconoció que no le alcanzaron los números y pospuso la discusión para el próximo martes. A partir de hoy estoy reuniéndome bilateralmente con senadores, con grupos parlamentarios, para ver si podemos construir la mayoría calificada. El coordinador de los senadores de Morena confirmó que no hay mayoría calificada y que al interior de su bancada hay opiniones distintas y que algunos no quieren aprobar a ninguna de las tres candidatas. La terna propuesta por López Obrador ha sido criticada por los partidos opositores y de organizaciones de la sociedad civil que señalan vínculos personales y partidistas con el mandatario. Este lunes, Yasmín Esquivel Moza, Celia Maya García y Loreta Ortiz comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado, donde mostraron desconocimiento de asuntos ya resueltos por la Corte, al ser cuestionada sobre su postura acerca de la interrupción legal del embarazo y la adopción entre personas del mismo sexo. La única que señaló que el máximo tribunal ya ha emitido jurisprudencia sobre el tema fue Loreta Ortiz. Monreal ha señalado que, pese a las críticas, la terna propuesta por el Ejecutivo para ocupar el cargo de magistrada en la Suprema Corte de Justicia se mantiene. El presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, confirmó que no ha terminado el proceso de los consensos y las postulantes deberán esperar al 12 de marzo para que se integre la votación. Las tres deben presentar su plan de trabajo ante el Pleno del Senado antes de ser votadas. Si ninguna reúne mayoría calificada, se realizará una segunda ronda de votación. En caso de que tampoco logren los votos necesarios, la terna será devuelta y el presidente deberá enviar una nueva propuesta al Senado. El grupo parlamentario del PAN adelantó que votará en contra de la terna y exigirá una corte sin dedazo. Jurídicamente están las tres impecables en materia de elegibilidad. Ya será el Pleno el que determine si pasan o no en el proceso electivo. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión esta noche, ya lo habíamos debatido con sus compañeros y compañeras de los lunes y miércoles, ahora les toca a ustedes. Esta terna que manda el presidente López Obrador, que incluye a Yasmín Esquivel, Celia Maya y Loreta Ortiz. Ya escuchábamos en la nota preparada por el equipo de Punto y Contrapunto, pues las posiciones, las posturas que tienen dos de ellas en torno a temas que ya decidió la Suprema Corte de Justicia, que parece que no hicieron la tarea ni Celia Maya ni Yasmín Esquivel en ir. Y después hubo una entrevista por ahí de Yasmín Esquivel con el periódico Universal, en donde ya aclaró más bien que ya está a favor de estos temas, pero pues ya ahora sí que después del daño que ya causó a su propia reputación y a sus propias chances de llegar a la Suprema Corte de Justicia, creo que está dado. ¿Tú cómo ves el tema, querida Ana Villagrán? ¿Te gusta esta terna? ¿Consideras que alguna de ellas cumple con los requisitos mínimos? El PRI está diciendo que la rechaza completamente. Por esta razón no pudieron votar hoy en el Senado, sino se lo lanzaron hasta la semana que viene. Sí, pues nuevamente consulté con la gente del Comité Ejecutivo Nacional y al respecto el pero PAN, yo quiero tu opinión. Ahorita hablo yo, PAN. pero el PAN no tiene una posición, o sea, una posición al respecto. Los tres perfiles no nos agradan, no nos gusta la cercanía con el presidente. Sí lamentamos mucho que a mí no me gusta que a Yasmín la descalifiquen como por su matrimonio con esta persona tan apegada. Ajá, que bueno, mucho tema que decir al respecto, porque ella trae trayectoria, pero ahora sí empiezo a hablar yo. Respecto a lo que mira, 224 organizaciones de la sociedad civil solicitaron que fueran desechadas los nombres tanto de Yasmín Esquivel como de las tres, de hecho, por no solo los vínculos, sino por su homofobia y el desconocimiento de derechos humanos. Yo creo que sí es bastante grave. A mí no me gusta la idea de solo pensar que se opongan a que las parejas homoparentales no puedan adoptar, porque yo prefiero un niño en un hogar lleno de amor a un niño abandonado en una institución que al final de cuentas no los nutre. Lo dijo ella.
Sin embargo, ahora sí ya no. también creo que Yasmín Esquivel tiene su punto. O sea, nos guste o no en esta mesa, hay muchas partes del país en donde la gente rechaza estas posiciones. O sea, y es un tema cultural e histórico y ellos lo ven bien. O sea, para mucha gente en este país está mal que la pareja, la familia tradicional no sean los que puedan educar a los niños. Yo creo que sí nos falta mucha sensibilidad humana, sobre todo humana. O sea, más allá de política y social, estamos hablando de seres humanos y de pensar qué es lo que es mejor para esa persona. Crecer en un ambiente lleno de amor, independientemente de quiénes sean tus papás, o sea, mujer, hombre, o las distintas familias que reconoce Solo la mamá, ONU. solo papá, lo que sea. Ajá, tía, abuela, hermana. A que crezcan solos. Yo estoy hablando en términos porque, en todo caso, las otras posiciones también tienen su justificación y lo que pasa tiene su representación social en el país. No se les puede rechazar. Y entonces estos perfiles no pueden ser descalificados si representan a mexicanos o mexicanas. Se va el foco porque es un tema de derechos. Es un tema de derechos, es un tema que ya resolvió la Corte. No me quiero ver muy formalista, pero lo resolvió porque no hay ninguna prueba de que se afecte el interés superior del niño cuando las parejas... Es que los de enfrente tienen estudios que dicen que sí. No, entonces, bueno, ¿quién tiene la razón? O sea, cada quien tiene sus hechos. Pues no cada quien tiene sus hechos. Son derechos que los seres humanos, son hechos, o sea, no hay hechos alternativos aquí. También lo del aborto, a mí lo que me preocupa de la terna, Loretta Ortiz sí tiene conocimiento, ¿no? Sí. De las otras dos personas, lo que me preocupa es el total desconocimiento de la propia jurisprudencia de la Corte. 2, de lo que hace un juez constitucional. Y 3, que en serio, van a llegar a la Corte y pueden darle un giro conservador enorme y ahora sí, todas las conquistas que se han venido dando en la época neoliberal, desde 1990. La gran pesadilla, la gran noche neoliberal. La gran noche neoliberal, entonces nos vamos a ir para atrás en materia de derechos. Y eso sí, a mí sí me cuesta mucho trabajo porque no es cualquier cosa. Claro. ¿No? Claro. Ahora, ¿cómo podemos argumentar? Le hice la misma pregunta a Eder Guevara, que el compañero de Morena, la mesa de lunes y miércoles. Ahora le pregunto a ustedes dos, ¿por qué mandan esa terna? Ya. O sea, ¿por qué repiten Yasmín Esquivel, Celia Maya y Loretta Ortiz? Ahora es Yasmín Esquivel la tercera en discordia. Pero ¿por qué vuelven a mandar esa terna? Mucha gente que tan capaz afuera, tantas mujeres, Leticia Bonifaz, Ana Laura Magaloni. ¿Por qué incluyen a estas dos mujeres que las escuchas hablar? Por favor. Y de plano no pueden articular tampoco una oración con sujeto, verbo y predicado? A ver. Bueno, el Poder Judicial en realidad sí hay un cambio profundo. Lo podemos ver, y yo te hablo particularmente en Veracruz, acaban de destituir a un juez justo por el tema de corrupción. Quienes habían estudiado un caso en que cuando ultrajaron a una chica no fue con las ganas de hacerlo, ¿no? O sea, los tocamientos que hicieron no fueron con la intención de los porquis. Por todos conocidos como los porquis, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, debo decir que siempre se ha creído intocable. La forma de hacer las cosas, esto que me dices de no saben hablar, realmente necesitamos estudiar los casos de fondo para que funcione el poder judicial. Es así como funciona, pero no ha venido funcionando realmente como debía de funcionar, garantizando el acceso a la justicia a la población en genérico. Entonces, el Poder Judicial Federal es muy rescatable respecto a los poderes estatales, los judiciales estatales. Ahora, las personas que están propuestas van a pasar pronto en el Senado, estoy casi segura, por eso me parece que no se aventuraron a decir que están en contra los partidos, porque van a pasar pronto las ternas. Y esto tiene que ver con que también han analizado cómo estudian los casos de fondo. No creo que casi ningún académico, casi ningún estudioso que arrastra el lápiz tiene la misma capacidad arrastrando el lápiz que articulando entrevistas. Eso es un hecho, muy pero barata. tiene méritos cada propuesta, si no, bueno, definitivamente las hubieran votado todas. Yo escuché a Celia Maya en las dos comparecencias que tuvo en el Senado ya, porque es la segunda vez que acude. Pues no le escuché absolutamente nada de sustancia, pero bueno, y Yasmín Esquivel pues sí me sorprendió con sus declaraciones y su desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte, ¿no? ¿Por qué mandan esa terna? Tú ya también te vi crítica en redes sociales con este tema. Rescato lo rescatable, que es una terna de mujeres. ¿Sí? Yo personalmente creo que Loretta es una persona muy capaz. Coincido en que en el currículum se leen bien. O sea, creo que sobre el currículum nadie podría decir no.
pero muy desafortunado hacer este tipo de... O sea, es como vas a evitar pronunciarte para que no te afecte, pero te pronuncias al mismo tiempo, como para qué dices, no, es que yo estoy a favor de la vida, y es que para qué cuentas una historia de una fiesta de cumpleaños de un niño. O sea, innecesario, triste, por perfiles que yo consideraba que eran pues, grandes perfiles, y a la hora de estar en el lugar, en el momento más importante, yo creo, de sus vidas, de su carrera, lo hacen mal categóricamente, o sea, olímpicamente lo hicieron mal. Y yo no se llama autoboicot. Se autoboicotearon, pero completamente, o sea, yo no entiendo hasta qué punto vamos a seguir justificando este tipo de cosas, nada más porque, pues, como es la que mandó y es la que está bien, o sea, yo no lo permitiría nunca. Homofobia, el tema de la vida, pero sobre todo, y como lo decía Estefanía Vela, no es posible el desconocimiento brutal de la jurisprudencia. O sea, a ver, Yasmín trabajaba ahí trabaja y no sabe. O sea, a mí es lo que yo dije, como yo, esto está mal. Más allá de las filias y fobias que podamos tener en torno a temas como lo que dijo Ana, que creo que no tiene nada que ver, es el tema de cuál es el bagaje jurídico que traes, demuéstralo en la mesa, fallaste, lo hiciste mal, adiós. Y creo que esta terna, si hubiera sido propuesta así por el PAN, por el PRI, en otro sexenio, estaríamos todas y todos marchando en la calle. Pues entonces hay que hacerle un llamado a las militantes de Morena que salgan y descalifiquen la decisión de su presidente, porque con estos tres perfiles simplemente estamos viendo nuevamente el perfil conservador del presidente López Obrador. Su propuesta está mandando a mujeres conservadoras, que nos guste bien o no, va en contra de los principios de Morena y de todo lo que defiende. Pero yo creo que al PAN no le queda decir eso. Y que me disculpe mi diputada, pero yo creo que pues mira, tan me queda que lo estoy diciendo. No le queda decir y eso. lo que quiero decirle a nuestra querida diputada, que me disculpe. Pero ahorita está hablando Pero diputada, o sea, en Veracruz vimos una diputada, soy del PAN, una diputada local de Veracruz que quiere que se combata el feminicidio con las mujeres saliendo, guardándose en su casa. O sea, pero ya está hablando, pero a ver, Morena, el llamado que hace Ana creo que que es interesante. O sea, mañana es 8 de marzo. Mañana muchas mujeres van a salir a esto, lo que traigo en el cuello, a demandar el aborto legal en todo el país ya, que por cierto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo esta semana que la ruta para eso podría ser tener un código penal único. A mí yo me quedé un poco así como, a ver, en campaña Olga Sánchez Cordero hablaba del patriarcado y hablaba de vamos a tener aborto a nivel nacional, y ahora como que lo matiza, dice, bueno, la ruta es esta, tal vez está tratando de salvar eso porque lo hizo al lado del presidente en efecto, pero ¿dónde están las...? No, tiene que ver con las realidades de los estados. Lo que yo dije. Y es demasiada, son grupos ultraconservadores pagados y alentados. ¿Pagados por quién? Pues ahora te digo. Pues o el sea, Frente Nacional por la Familia. Sí, pero además por las expresiones partidistas de otros colores. Conservadoras de siempre, que ahora yo digo, nosotros tuvimos... ¿Hablas del PES, que es su aliado en todos lados? Del PAN. Del PES, ¿no? Hablan del PES. Anita, no te puedes desembarcar del partido que portas. Es que no le estoy desembarcando, es que ustedes solo escuchan. No lo voy a decir de ti personalmente, pero sí hay que reconocer que el PAN tiene una tradición histórica de ser conservador, pero que además, mira, te voy a decir la realidad. Pero es que no nos pueden decir que estamos mal porque defendemos la vida. O sea, más allá del posicionamiento que aquí se tenga, porque defendemos todo tipo de vida. O sea, eso es a lo que voy. Eso es lo que defiende Acción Nacional. Claro, no estoy entendiendo nada de lo que pero no los que nacen, ¿no? Porque si nacen ya no los ven. Si nacen y son homosexuales ya está mal. ¿Eso qué tiene que ver con la terna de la Corte? Pues alguien lo puso sobre la mesa y es lo que yo quiero No, porque saber. a propósito que uno de los temas fundamentales dentro de la terna, o sea, estamos platicando esto y hablando de esto y rechazando la terna algunos por las declaraciones que hubo de dos, y porque de tres, también la generación de la ley no solamente pasa por Cámara de Diputados, sino también por la Suprema, y eso somos un complemento a las fuentes del derecho. La generación de la ley, no. Como fuentes de derecho, sí. Entonces, sí, digo. Entonces, sí hay una importancia en saber la realidad de los estados. No es que el presidente... no, pues yo no, a ver, es que el argumento entonces sería así, como hay conservadores en el mundo, y hay México, y también un México conservador, por lo tanto voy a mandar una terna conservadora. No creo que sea así. No, pero tampoco nadie está diciendo que es la lógica de la terna. No, o sea, más o menos, o sea, pero más o menos, o sea, dice, es que hay una realidad en el país. Pues sí, pero entonces manda a los mejores juristas. Hay muy buenos juristas conservadores. A ver, uno de los mejores juristas de Estados Unidos era Scalia, ¿no? Y era una argumentación, pero notable. Y en todo caso hay que cuestionar la cercanía que las tres tienen con el presidente. La cercanía se me hace que la independencia se demuestra en el caso. Pero, o sea, eso sí. Y hay
jueces conservadores que son excelentes, que saben decir sujeto, verbo y predicado. A ver, Loretta no se me hace mal. Loretta no se me hace, Loretta no se me, lo otro sí se me hace grave. Y, o sea, por eso, como cuando empezaron a hablar de conservadurismo, pues sí, en efecto, hay lugares muy conservadores, pero no significa que eso tenga que irse directamente a la Corte, porque la Corte no representa a nadie. No tiene representación democrática, no tiene legitimidad democrática, tiene otro tipo de legitimidad. Y es la legitimidad que le da la Constitución, el derecho y los tratados internacionales, entre otros. Bueno, ese tema se agota, evidentemente lo vamos a recuperar el próximo martes cuando el Senado pues tenga que votar sobre esta terna. No la rechazaron a pesar de las exigencias ciudadanas. Va a ser una de ellas. La que voten en contra del PRI, PAN, todos, por favor. Veremos qué ocurre el próximo martes y recuperamos el tema el martes. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, Facebook establece nuevas prioridades. Mensajería instantánea, cifrada y temporal. Regresamos con esto, punto y contrapunto.